Hoy toca analizar a los papás de uno de los protagonistas más aterradores y poderosos en la historia de los Isekai. Pero si piensan que eran simples humanos terrenales, están muy equivocados. La realidad es que la historia de Hayato y Jacqueline es un drama político y biológico súper oscuro del que muchos espectadores del anime de plano ni se enteran. Pongan justo ahorita en los comentarios si ya sabían que el papá de Makoto era un estratega genial y su mamá la paladín más fuerte. No olviden suscribirse al canal para ayudarme a llegar a la meta de suscriptores y revienten ese botón de like para que el algoritmo mueva este video. Y bueno, como siempre, aquí estoy con ustedes y arrancamos con este análisis a detalle. Para que me entiendan, las raíces del poder monstruoso de Makoto se hunden en el pasado profundo del reino de Elysion, que era el bastión principal de la fe en la diosa. En este mundo, todo el poder y la fuerza militar estaban rígidamente controlados por las tres grandes casas nobles. El papá de nuestro héroe, Hayato Mizumi, lideraba oficialmente uno de estos clanes tan poderosos y ocupaba el puesto de supremo estratega militar de todo el reino de los humanos. Su inteligencia táctica funcionaba con la precisión de una computadora. Podía calcular operaciones de combate complejísimas con cientos de pasos de anticipación, y dentro de su cuerpo se ocultaba una estructura única y anormalmente densa de canales de energía de maná que él escondía perfectamente de las miradas ajenas. La mamá de Makoto, Jacqueline, ocupaba la posición de máxima santa paladín en la catedral central. En Elysion, los humanos comunes la adoraban como una leyenda viviente porque su fuerza física, su resistencia, la pureza absoluta de su sangre y sus rasgos físicos perfectos eran considerados el estándar ideal de la raza, creado por la mismísima diosa. Era la guerrera más fuerte de su generación, capaz de aplastar ejércitos enteros ella sola. Como se supo después, su matrimonio no tuvo absolutamente nada que ver con el romance o una elección personal, fue un proyecto de eugenesia puro, duro y obligatorio, lanzado por la cúpula de la iglesia por orden directa de la diosa a través de sus oráculos. El objetivo del sistema era de lo más cínico y aterrador. Cruzar a la fuerza el genio táctico absoluto de Hayato con la biología de combate perfecta de Jacqueline para obtener al héroe original, un arma viva perfecta de un poder colosal para exterminar por completo a los demonios y a los semi-humanos. La iglesia los trataba como ganado de primera cuya única tarea era darle al sistema el verdugo que necesitaba. Estaban encerrados en la jaula de oro de su alto estatus bajo la vigilancia las 24 horas de los sacerdotes. Sin embargo, la diosa cometió un error crítico al subestimar el intelecto de Hayato. La verdad es que, bajo la máscara de siervo fiel del imperio, el papá de Makoto ocultaba un odio frío y calculador hacia esa deidad. Como tenía acceso libre a los archivos militares secretos y a la biblioteca prohibida de la iglesia, pasó años juntando información confidencial, comparando hechos históricos y crónicas de siglos pasados. Hayato llegó a una conclusión espantosa. La diosa es una dictadora narcisista, egoísta y mentalmente inestable, y la guerra interminable entre humanos y demonios es un conflicto que ella mantiene de forma artificial para usarlo como herramienta de control y entretenimiento. Para ella, los humanos no eran sus hijos amados, sino simples muñecas decorativas que desechaba sin piedad en cuanto su aspecto o su lealtad dejaban de cumplir sus caprichos. Hayato se dio cuenta de que su futuro hijo, el motivo por el cual la iglesia había armado ese matrimonio, estaba condenado a ser carne de cañón desechable en el frente de esa carnicería sin sentido. No podía aceptar que su hijo se convirtiera en un esclavo del sistema. Fue en ese momento cuando el supremo estratega empezó a armar el plan de sabotaje más grandioso en la historia del reino. Aprovechando su puesto, sacaba en secreto de los almacenes subterráneos artefactos prohibidos de épocas pasadas y fórmulas de magia espacial de alto rango. Hayato buscaba un mundo fuera de la barrera de la diosa donde su voz divina y su voluntad no tuvieran ningún poder. Y tras muchos cálculos matemáticos de los flujos mágicos, descubrió la Tierra, un universo anómalo, completamente vacío de maná, donde aplicaban leyes de la física totalmente distintas. Cuando él y Jacqueline activaron el hechizo de traslado en un altar subterráneo abandonado, la diosa en persona los interceptó en el espacio intermedio entre las dimensiones. La realidad es que no los destruyó ahí mismo solo por su retorcida lógica. A esa deidad le divertía ver su desesperación y decidió jugar un juego muy cruel. Les puso un ultimátum de sangre súper rudo. Tenían derecho a irse a la Tierra,
pero a cambio firmaban un contrato donde su primer hijo que cumpliera la mayoría de edad pasaría a ser de su propiedad absoluta en cuanto ella decidiera ir por él. Destrozada por el miedo a perder la vida, Jacqueline selló ese pacto con su propia sangre, y justo después cayeron por el portal. Al llegar a Japón, los prófugos chocaron con un shock biológico brutal debido a la total ausencia de magia en la atmósfera. La realidad es que en Elysion la maná está disuelta en el aire y mantiene el funcionamiento de los órganos internos de los humanos, pero en la Tierra, por la falta de esta energía y la diferencia en la densidad de la atmósfera, los cuerpos de Hayato y Jacqueline empezaron a deteriorarse a pasos agigantados. Su sistema circulatorio y su corazón de plano no aguantaban la salvaje presión. Como se supo después, para poder sobrevivir, Hayato tuvo que exprimir al máximo toda su genialidad. Se puso a estudiar como loco medicina deportiva terrenal, anatomía y nutrición, todo para reconstruir su biología a la brava y adaptarla a los estándares de la Tierra por medio de entrenamientos pesadísimos. Lograron sobrevivir, cambiaron sus papeles y empezaron desde cero, pero el precio de esa huida fue gigantesco. Cuando en la familia Mizumi nacieron las dos hijas mayores, Hayato, mediante meditaciones profundas, empezó a calcular minuciosamente el genotipo de las niñas. Y 2 años antes de que concibieran a Makoto, el papá se dio cuenta de un detalle táctico aterrador en el contrato. La verdad es que la diosa nunca tuvo la intención de llevarse a las niñas, ya que ellas heredaron la belleza perfecta de su mamá, y esa deidad sentía una obsesión total por los humanos hermosos. El pacto estaba planeado de forma más mañosa. La diosa necesitaba al portador de la reserva oculta de maná de Hayato, lo que significaba que el contrato se iba a activar por ley en un hijo varón. Makoto fue concebido sabiendo perfectamente que él sería el elegido para el sacrificio. Al entender que no había forma de salvar a su hijo de la deportación, Hayato tomó una decisión muy ruda. Si no podía cancelar el contrato, tenía la obligación de preparar al niño para ese viaje infernal. Los entrenamientos agotadores de Makoto en el tiro con arco desde que era un niño chiquito no eran simple disciplina, sino la creación consciente de un monstruo biológico. Para que me entiendan, en la Tierra la maná de Makoto no podía salir al exterior porque en este mundo no existen las condiciones para la magia. Su papá lo obligaba a mantener tensada la cuerda del arco por horas con una fuerza sobrehumana y extrema, haciendo que el chavo llegara al límite del desgaste mental y hasta se desmayara. Como se supo después, este proceso comprimía la maná a la fuerza dentro de las células de Makoto. Esa enorme energía atrapada, bajo la presión del entrenamiento, empezó a espesar sus fibras musculares, huesos y tendones a un nivel biológico muy profundo. Los papás le borraron a propósito el umbral del dolor y el miedo a su hijo, preparando su núcleo mágico para el cambio de presión tan salvaje que sufriría al regresar al mundo de la magia. Por culpa de esa colosal presión interna de la maná, Makoto nació físicamente débil y enfermizo, pero su cuerpo se fue adaptando poco a poco a esa monstruosa carga interna. En cuanto a sus limitaciones mágicas, Makoto no podrá curarse a sí mismo en el futuro justamente por culpa de esta densidad tan anormal. La realidad es que su propia maná es tan concentrada y agresiva que su organismo toma sus mismos hechizos de curación como una amenaza externa y los bloquea de inmediato, aunque sí puede curar a otras personas en el nuevo mundo sin ningún problema. Sus papás no criaron a un sirviente sumiso, sino a una verdadera bomba humana capaz de poner de cabeza a todo Elysion. El día que Makoto cumplió la mayoría de edad, el contrato se activó. Pero la que apareció en la Tierra no fue la diosa, sino Tsukuyomi, el mismísimo dios de la luna. Este sabio ser celestial se metió en el cuarto de Makoto a mitad de la noche, mientras sus papás dormían, y le puso todas las cartas sobre la mesa de la manera más honesta. Le explicó que la diosa de Elysion ya había activado el rastreador del pacto. Si Makoto se negaba a ir, el contrato iba a empezar a succionar a distancia la energía vital de sus hermanas mayores y de sus papás desde el otro lado de las dimensiones, hasta dejarlos como cadáveres secos. Makoto demostró un nivel de nobleza y una sangre fría impresionantes. Para proteger a su familia, aceptó por voluntad propia tomar el lugar del sacrificio. No quiso despertar a sus papás. En lugar de eso, se sentó al escritorio muy tranquilo y escribió 3 cartas de despedida pidiendo que nadie se culpara por su decisión. Justo después, desapareció de este mundo para siempre. Para que me entiendan, después de que el portal dimensional se cerró detrás de su hijo,
Hayato y Jacqueline se quedaron en la Tierra completamente a oscuras. La realidad es que su pacto con la diosa se había cumplido al 100%, pero no tenían ninguna forma técnica de saber si su hijo había sobrevivido al viaje interdimensional. El rastreador del hechizo de la diosa dejó de drenar la vida de la familia, y eso solo significaba una cosa: Makoto se había rifado el físico por ellos y ya estaba en Elysion. Como se supo después, para los papás esto fue el inicio de la prueba más dura y dolorosa de sus vidas. Vivir en Japón se volvió para Hayato y Jacqueline una espera eterna y silenciosa. La verdad es que seguían con su día a día como cualquier familia normal en la Tierra, pero sus mentes se quedaron atrapadas allá, del otro lado de las dimensiones. Hayato Mizumi, usando su mente táctica, que es una genialidad, borró de inmediato absolutamente todos los rastros y las cartas de Makoto, para evitar que la policía o los servicios secretos iniciaran una investigación oficial por la misteriosa desaparición del chavo. Él y Jacqueline aislaron por completo a las hijas que se quedaron, ocultándoles cualquier mínima mención sobre magia, artefactos o el otro mundo, todo para protegerlas de los remanentes del pacto divino. Hicieron hasta lo imposible para que las niñas tuvieran una vida feliz, tranquila y puramente terrenal, sin que se enteraran jamás de quiénes eran sus papás en realidad. La historia de Hayato y Jacqueline es la tragedia de dos de los más grandes titanes de Elysion, que cambiaron su estatus de leyendas vivientes, su poder absoluto y su enorme gloria militar por una vida silenciosa, gris y que pasara desapercibida en un mundo ajeno con tal de salvar a sus hijos. Desafiaron a la mismísima diosa, le leyeron todas las jugadas y lograron engañar al sistema, mandando a su mundo no a un esclavo sumiso, sino a una amenaza oculta de proporciones masivas. Y ahora, lo único que les queda es confiar en que le dieron a su hijo la fuerza suficiente para sobrevivir. Y bueno, con esto la historia de los papás de Makoto llega a su fin. Pongan en los comentarios qué opinan de lo que hicieron Hayato y Jacqueline. ¿Creen que estuvo justificado entrenar a su hijo de esa manera tan ruda con tal de asegurar su supervivencia? No olviden suscribirse al canal, que se viene muchísimo más lore único de las novelas ligeras que de plano no van a ver en el anime. Muchas gracias a todos por ver el video, sigan consumiendo solo historias de calidad. Nos vemos muy pronto, chao.